El presidente Donald Trump celebra medio año de regreso a la Casa Blanca, marcado por su política migratoria y aranceles globales. Extraditan al mayor narcotraficante de Ecuador a Estados Unidos en una operación coordinada entre ambos países. Conductores con apariencia latina denuncian ser detenidos por autoridades únicamente por su aspecto físico, en lo que consideran casos de perfil racial. Y la guerra entre Rusia y Ucrania podría llegar a su fin. El presidente del país ruso, Vladimir Putin, revela condiciones claves para la paz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Noticias 24 Horas. Con muchísimo gusto les saluda Laura Ortega. Gracias por acompañarnos y así comenzamos. Donald Trump celebró este domingo medio año desde su regreso a la Casa Blanca, calificando este periodo como uno de los más importantes de su presidencia. Destacó sus logros en migración, aranceles y política internacional y también aseguró que bajo su liderazgo Estados Unidos renació por completo. El 49% asegura que sus políticas han tenido un impacto negativo y un 22% dice que no han hecho mucha diferencia. Entre los republicanos, el 55% dice que Trump ha ayudado, pero un 30% pues no ha notado cambios significativos. El presidente no logra mayoría de aprobación en temas claves como economía, inmigración y salud y ha perdido apoyo incluso en su área migratoria. Antes, por supuesto, conocemos que era su fortaleza. Aunque muchos reconocen su capacidad para avanzar leyes, pocos creen que entienden los problemas cotidianos reales de la gente. Y mira, vamos a seguir con más información porque hoy un juez federal escucha argumentos en el caso Harvard versus la administración Trump. Harvard busca recuperar más de $2.000 millones que la administración Trump le congeló. El gobierno acusa a la universidad de no enfrentar el antisemitismo en su campus, pero Harvard dice que se trata de un castigo político y un intento de controlar sus decisiones académicas. Lo que se decida, pues podría impactar a decenas de universidades que también perdieron estos fondos federales. Y escuchen esto, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ya está en Estados Unidos y será presentado hoy ante una corte federal en Brooklyn. El líder del grupo criminal Los Choneros fue extraditado anoche desde Guayaquil bajo fuerte custodia tras ser retirado de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Es acusado de narcotráfico y tráfico de armas por la justicia del Distrito Este de Nueva York. La operación fue coordinada entre fuerzas ecuatorianas y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y denuncia que conductores con apariencia latina están siendo detenidos en las calles y autopistas de Florida. La patrulla de carreteras y el gobernador del estado niegan estas acusaciones. En Miami, Antonio Belchi nos explica. La patrulla de carreteras de Florida podría estar ejerciendo la discriminación racial. Una abogada ha denunciado que el oficial que había arrestado a su cliente con estatus legal le dijo que cualquier persona que pareciera hispana debía ser enviada al servicio de inmigración para verificar la licencia. Básicamente diciendo que cualquier persona que aparentaba ser hispano tenían que detenerlos y básicamente chequear su licencia de conducir. Es una práctica que numerosas organizaciones habían advertido que pasaría tras el acuerdo del 287G, que da poder a los oficiales de policía para arrestar y procesar a indocumentados. Cuando uno le da luz verde a las personas racistas, queda a discreción de ellos. Nosotros no nos tragamos el cuento de que son 10 policías que están siendo entrenados y el resto no va a hacer eso. Desde la patrulla de carreteras de Florida niegan tales acusaciones. El gobernador de Florida también se ha defendido en varias ocasiones. La cuarta enmienda de la Constitución protege a las personas contra registros sin una razón, pero muchos reconocen que es muy difícil de demostrar que la policía está actuando bajo directrices de perfil racial. Si usted piensa que fue víctima de perfil racial o abuso policial, absolutamente trabaje con abogados y explore sus opciones para poner una demanda. Sin embargo, un juez de California ha ordenado al gobierno de Donald Trump detener las detenciones indiscriminadas al considerar que podría estar violando la ley por actuar de acuerdo con el perfil racial. Obviamente se tendría que obtener mucha documentación para demostrar que es un operativo. Organizaciones defensoras de los derechos civiles advierten que este tipo de prácticas no solo violan los derechos fundamentales, sino que también alimentan la desconfianza hacia las autoridades entre las comunidades latinas. Desde Miami, Florida, Antonio Belchi, Noticias de Estrella TV.
Y miren, continúa la lucha de las acciones proinmigrantes para cerrar el famoso centro de detención conocido como Alligator Alcatraz. Nuestro corresponsal Ronald Hacha nos tiene el testimonio de inmigrantes, de hecho, recluidos en ese lugar. Y es allí donde me empujan y ya me cogen entre 4 personas que entre los 4 me agarran, con de patadas y puños me agreden. Ese es el testimonio de Gerson Murillo, quien fue golpeado duramente por agentes de seguridad cuando salía del comedor del centro de detención Alcatraz de los Caimanes. Gerson, quien es colombiano, vivió un infierno por 6 días en este centro a unas 50 millas de Miami. Cuando salimos del área del comedor nos requisan para que no llevemos comida. Entonces es allí donde uno de estas personas de seguridad me dice que me ponga pues contra la malla para una requisa y yo pues normal. Y es allí donde esta persona pues más se molesta y es allí donde me empujan y ya me cogen entre 4 personas. Gerson fue detenido en Davenport, Florida, por conducir sin licencia, pero sin embargo él estaba en un proceso migratorio ya que se casó con una ciudadana estadounidense hace 3 años. Tú sabes, o sea, lo que se siente es uno poderse bañar cada semana, porque allí no llega el agua, o sea, el agua la traen como en unos carros tanques, también se va mucho la energía, siempre nos tienen con un aire acondicionado que es súper frío, o sea, lo hacen como de maldad. Debido a su estado físico y a las señales de golpes y rasguños, Gerson pudo ser transferido a otro centro de detención. Este fue en Glades, en Florida. Lo que yo sabía del colombiano es que sí, que él protestaba porque tenían hambre y que se lo llevaron. Diana López tiene a su hijo Carlos, de solo 20 años, recluido también en el Alcatraz de los Caimanes. Carlos fue detenido por un policía quien le pidió su documento de identidad. Él iba de pasajero en un vehículo. Horrible, mi hijo no puede dormir por el frío y la luz. Cualquier momento yo me pongo a llorar, otras veces digo, no, de este momento vamos a pasar. Finalmente, asociaciones proinmigrantes harán una conferencia de prensa el 22 de julio y darán detalles sobre esta demanda contra autoridades estatales y federales por las condiciones en que se viven en el Alcatraz de los Caimanes. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Miren, la policía de Los Ángeles, California, sigue buscando al hombre que disparó al conductor acusado de arrollar a más de 30 personas frente a un club en el East Hollywood. El LAPD dio a conocer estas imágenes del supuesto tirador. Todo ocurrió después de que Fernando Ramírez, de 29 años, fuera expulsado del lugar y minutos más tarde embistiera a la multitud con su auto. Tras el impactado, pues fue golpeado por testigos y otro hombre le disparó antes de huir. Y por otro lado, la crisis en Gaza empeora con hospitales saturados y miles de hambrientos y desplazados. Este domingo, al menos 85 palestinos murieron al intentar llegar a puntos de ayuda en el cruce Sikkim, donde un tiroteo con el ejército israelí dejó varios heridos. Israel también ordenó evacuaciones en zonas centrales de Gaza, dificultando aún más la entrega de ayuda y la movilidad de los civiles. Y mientras tanto, el Kremlin dice que Putin está abierto a la paz con Ucrania, pero primero quiere asegurar que se cumplan los objetivos de Rusia, entre ellos la retirada ucraniana de las regiones anexadas y la renuncia a entrar a la OTAN, demandas rechazadas por Kiev y también sus aliados, mientras los ataques rusos con drones sobre ciudades ucranianas se intensifican y Ucrania responde con defensa aérea apoyada por los Estados Unidos. Es el momento de hacer una pequeña pausa. No se vaya, ya volvemos. Importante decomiso de armamento se llevó a cabo en Arizona, exponiendo la necesidad de mayores políticas entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Les tenemos los detalles. Además, les tenemos la nueva realidad a la que se enfrenta un inmigrante deportado al volver a su país de origen. No se pierda esa historia y más en minutos. Gracias por seguir con nosotros y escuchen esto. Un activista que denunció atroces crímenes del cártel El Golfo fue acribillado a muerte por presuntos sicarios que esperaron con paciencia a que le retiraran la custodia policial. Desde la capital mexicana, Víctor Blázquez nos tiene este informe. El empresario y activista Gabriel Hernández Tobar, quien había denunciado amenazas, lo habían secuestrado 4 veces y era reconocido por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, fue asesinado. Un grupo armado le disparó mientras circulaba en su camioneta que tenía al menos 4 impactos de bala. Perdió el control y terminó en la desembocadura de un río de aguas negras. Pues como quiera, pues él ya sabía que se le quitaba la custodia, le iba a pasar esto, ¿verdad? Ahora, pues,
tenemos que estar con más cuidado porque pues ahora sí pues no sabemos qué vaya a pasarnos, qué va a pasar. Pues nosotros aquí teníamos pues nuestros negocios y pues me tengo que quedar aquí. Hernández Tobar pertenecía al colectivo 10 de marzo y contaba con protección porque vivía bajo amenazas. Pero 6 días antes del ataque, las autoridades estatales le habían quitado su custodia, que tenía por orden judicial. Y es que Hernández fue testigo de cómo presuntamente integrantes del cártel del Golfo asesinaban e inhumaban cuerpos de forma clandestina. Así lo llegó a contar. También presencié cómo los secuestradores mataban diariamente de 7 a 9 jóvenes y señoritas, no mayores de 30 años. Algunos fueron inhumados clandestinamente y otros fueron cocinados. Así les dicen cuando queman los cuerpos. Incluso advirtió que si algo le pasaba, el presunto responsable sería Mario Gaitán Rosas, alias El Chispa. Pero el miedo en Tamaulipas es todos los días, en los colectivos que buscan a un ser querido. Pues sí sentimos un poco de temor, ¿verdad? Porque pues nosotros somos personas que no nos quedamos callados, como lamentablemente en paz descanse el compañero Gabriel. Hasta el momento la Fiscalía del Estado de Tamaulipas no se ha pronunciado el por qué le quitaron la seguridad a Gabriel Hernández, ni tampoco de los avances del homicidio. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Y mire, mientras tanto en Arizona, autoridades decomisaron armas de alto poder que según iban rumbo a México. Expertos y críticos acusan décadas de negligencia, corrupción y también falta de voluntad política para frenar el tráfico de armamento. En Tijuana, Vicente Calderón nos amplía. Autoridades norteamericanas muestran en Nogales, Arizona, este armamento que afirman decomisaron antes de que fuera contrabandeado a México. Iba a México con un solo propósito, que organizaciones terroristas mantengan su control territorial, dice el director de operaciones de CBP en Tucson. El contrabando de armas desde Estados Unidos a México, destinadas a los cárteles de narcotráfico, es un problema de décadas. Nos encontramos estancados. En realidad, los números de aseguramientos y de tráfico son exactamente los mismos que ha habido en los últimos 20 años. Las autoridades estiman que unas 200,000 armas cruzan clandestinamente de norte a sur cada año. Han aumentado en los últimos años, que demandan y buscan y compran pues armamento de diferentes calibres. Se origina en estados sureños como Texas y Arizona, además de California, y de acuerdo a recientes análisis de ambos gobiernos, llega a las fronteras para luego distribuirse en casi todo México. Las autoridades mexicanas insisten en que cuando menos el 70% de las armas decomisadas en este país provienen de los Estados Unidos. Es un número relativo por tratarse de un mercado negro. Pero el universo de las armas decomisadas es muy pequeño. Investigadores coinciden en que los esfuerzos para detener este tráfico son insuficientes. Hay una enorme corrupción en los puertos de aduanas en la frontera y esto también propicia que el tráfico de armas en diferentes modalidades ingrese al país. Cuestionan también al gobierno norteamericano. No hay voluntad política porque el complejo industrial militar es el corazón latiente de la economía estadounidense. La capacidad del armamento que mueven los traficantes parece aumentar. Con frecuencia presumen rifles calibre 50 capaces de penetrar blindaje. Vendérselos a particulares que se sabe de antemano van a cruzarlas a México, me parece que los hace cómplices de la violencia que tenemos en el país. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y miren, en otra información, luego de décadas viviendo en Estados Unidos, un grupo de hondureños regresaron deportados a su tierra natal y hoy pues se enfrentan al reto de empezar de cero en Honduras. Lilian Caballero nos tiene sus historias. Afuera de la casa, ahí fueron asesinados mi familia. Jackson tenía 5 años cuando asesinaron a su madre, su padre y 3 hermanos frente a su casa en la Ceiba Atlántida. Fue el único sobreviviente de la masacre. Hoy, tras casi 20 años, regresa deportado. Es muy duro llegar a un país donde siquiera no tenés familia, donde siquiera vas a pisar una tierra que ya no vas a ver a tus familias y no poder darles un abrazo. En Estados Unidos, Jackson obtuvo asilo político y un permiso de trabajo, pero durante un operativo fue detenido por la policía. Les dije que yo andaba en mis documentos en mi celular, pero no lo dejaron, no le dejaron pasar. No dejaron pasar nada. Jackson asegura que su familia fue asesinada por no pagar la extorsión. Él logró sobrevivir escondido durante el ataque. Lo que yo le pido a Dios que me dé fuerza para seguir adelante.
porque sin él no somos nada. Pero también llegaron deportados otros hondureños que atrás dejaron familia y años de trabajo. Y otros que apenas comenzaban a construir sus vidas. Pero no todo es tristeza y pérdida. Neris vivió 5 años en Estados Unidos y cumplió su meta de construirle una casa a su familia, que hoy lo recibe feliz. Es una felicidad inmensa volver de nuevo a ver la familia. Lo más importante, lo que no teníamos antes, una casa. Lo más importante, o sea, lo que sí se pudo hacer, gracias a Dios. Jefferson y Marvin vivieron más de 3 años en Estados Unidos y hoy lo que más les duele es dejar a sus familias allá. Es duro. Que le echen ganas porque aquí así es la vida. A veces se gana y a veces se pierde. Pienso volver a empezar de nuevo y pues seguir adelante. Después de 18 años en Estados Unidos, Samuel regresó también deportado a Honduras. Atrás dejó a su hija y todo lo que construyó, pero dice que vuelve con mucha esperanza. Prácticamente empezar nuevamente, empezar nueva vida. Gracias a Dios venimos con salud y con ganas de luchar siempre. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Bueno, y con esta información vamos a hacer otra pequeña pausa. No se vayan, ya volvemos. Hay alerta de las autoridades en Florida por un extraño patógeno que crece en aguas saladas y puede causar infecciones fatales. Les tenemos los detalles de esto y más en minutos. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros y miren, ahora les voy a presentar la historia de Marcio Sánchez, un hondureño que llegó a Estados Unidos a los 13 años y tras muchísimo esfuerzo se convirtió en fotógrafo destacado de la agencia Associated Press y también ganador del premio Pulitzer. Nuestro compañero Fernando Mejía nos comparte su historia. Después de sus intensos días de trabajo, a Marcio Sánchez le gusta relajarse y jugar con sus perros en el jardín de su casa. La paz que le traen sus caninos le hace recordar a aquel pequeño de 13 años cuando sus papás le dijeron que venía a vivir a Estados Unidos. Mi pensamiento era que iba a ser una gran aventura. Y yo estaba muy contento acerca de la nueva travesía que vamos a hacer a este país. Pero al llegar Marcio se dio cuenta que no era lo que esperaba. El adaptarse a una nueva cultura y no hablar el idioma fue muy difícil. Pasó de ser un adolescente aplicado en Honduras a un adolescente rebelde que no le gustaba estudiar y como todo inmigrante desde muy temprana edad tuvo que trabajar. Que todos teníamos que ayudar en casa. Y entonces yo empecé a trabajar y entonces trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Años después, ya en la secundaria, encontró lo que sería su pasión al descubrir que lo que más le gustaba era escribir y tomar fotografías. Marcio estudió en un colegio comunitario y se graduó en la Universidad de San José. Su oportunidad le llegó en un periódico local y se dijo a sí mismo que no la dejaría ir. El momento que entré a esa sala y vi la dinámica de todo el mundo, del escritor y el fotógrafo y el jefe de redacción y el diseñador y todas las posibilidades que eso presentaba, es ahí donde dije, aquí está mi futuro. Es el premio más importante de mi vida, que me ha cambiado mi vida. Marcio nos muestra orgulloso cómo su esfuerzo rindió frutos en el 2022 al ganar el prestigioso premio Pulitzer por su cobertura durante los disturbios después de la muerte de George Floyd en Minnesota, uno de los premios más prestigiosos que hay en el periodismo. Mucho sudor, mucho esfuerzo, pero valió la pena. En este momento tiene un puesto de liderazgo en la agencia de noticias internacional Associated Press. Tiene a su cargo varios fotógrafos, pero dice trabajar igual o más que desde el primer momento en que entró a una sala de redacción. Es que yo dije, cuando entraba, yo soy la persona que va a trabajar más duro en este espacio. Yo dije, yo voy a ser el ejemplo de la persona que trabaja más duro en este espacio. En este momento lo más importante es su familia y seguir aprendiendo más de su trabajo. Con la situación actual que viven los inmigrantes, dice que parte de su responsabilidad ahora es cambiar esa mala imagen que algunos en este país tienen de los inmigrantes. Nos han enfocado como una parte del problema. Entonces ahora mi papel es para enseñarle que no, que no hay razón por qué. Nosotros no somos el problema, nosotros no somos la causa de los problemas de esta sociedad. Para Marcio Santos, su carrera profesional está lejos de terminar. Él quiere aprender nuevas técnicas para dar a conocer sus imágenes al mundo de eventos sobresalientes internacionales. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV.
movimiento inmigrante hay muchísimos. Y mire, en Florida se registran al menos 4 muertos y 7 enfermos por bacterias carnívoras. El extraño patógeno crece en aguas saladas y puede causar infecciones graves. El Departamento de Salud de Florida señala que el huracán Helene provocó un aumento de los casos este año. Las infecciones afectan a quienes nadan con heridas abiertas o comen mariscos crudos y es tan invasiva que puede provocar, de hecho, amputaciones, así que tenga precaución. Y en otra información, una delfín hembra que quedó atrapada en una laguna poco profunda, esto en Carolina del Sur, fue rescatada con éxito. Loki, como fue nombrada, quedó varada en una laguna tras las lluvias intensas en la región. Bomberos, rescatistas y voluntarios la cargaron con cuidado con una manta y luego la devolvieron al río May, donde se fue nadando a aguas más profundas. Qué buena labor de estas personas. Con esa información nosotros hemos llegado al final de su noticiero 24 horas. A usted, gracias por acompañarme. Que siga pasando un feliz resto de día. Chao, chao.